Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de One Piece Reñoño. El día de hoy toca análisis de anime y bueno, nosotros elegimos un anime largo, un poquito largo, 74 capítulos y pues en esta ocasión traemos para ustedes Monster, que bueno, pues es un anime, como ya les decía, un poquito largo, no tanto como otros que conocemos que tienen más de 100 capítulos, pero sí es un poco más de los que hemos venido analizando, ¿no? Entonces, bueno, les platico un poquito de Monster. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoki Urasawa. Comenzó su serialización en 1994, o sea que ya es un poco viejo pues esta historia, ¿no? Y pues concluyó en 2001 después de 162 capítulos recopilados en 18 volúmenes. 3 años más tarde, Madhouse, asumió la adaptación al anime de esta obra en una serie de 74 episodios. Esta serie narra la historia de un neurocirujano japonés llamado Kenzo Tenma, quien, creyendo hacer lo correcto, le salva la vida a un niño, pues aparentemente normal, pero que en realidad es un asesino que cambiará y destruirá la vida de todos aquellos con los que se cruce en su camino, incluyendo al propio Tenma. La historia se desarrolla en Alemania, entonces ahí tenemos varios temas para tratar y pues empezamos con las percepciones. Me gustaría primero saber qué imaginaron cuando escucharon este título, este nombre de Monster. ¿Qué se imaginaron? Primero, ¿ya sabían qué género iba a ser? ¿Ya se imaginaban algo que iba a aparecer dentro de este anime? Y con qué se toparon, ¿no? Ya en la historia real de este anime. Entonces, empezamos. Me gustaría empezar con Alonso García. Por favor, si nos platicas. Ok, hola a todos, ¿cómo están? Este, pues cuando yo vi el nombre Monster, pues no me imaginé lo que vi realmente en este anime. Por el nombre y la forma en que lo escribieron, pues no sé, yo pensaba en algo así como vampiros o algo así. Y ya que lo empecé a ver dije, oh, no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando. También cabe mencionar que lo empecé a ver, la primera vez que lo intenté ver fue hace creo que 10 años cuando salió el anime, cuando estaba en emisión. Y pues sí me quedé así como que, no, no tiene nada que ver con lo que pienso que dice el nombre y cómo está mostrado el nombre en la imagen. Pero conforme lo fui viendo, quedé sorprendido y me gustó mucho la temática. Realmente está sorprendente. Gracias, Alonso. Gio. Ay, a ver, como por principio, ahora sí que la estética de tan solo del título te da a pensar muchas cosas, pero creo que al menos yo no me imaginaba que era de este tipo de animes, también porque no me di a la tarea de buscar información antes de, o sea, yo no sabía que era un seinen, yo no sabía. Para mí, ahora sí que normalmente los animes largos son shonen, la gran mayoría. Entonces, ¿por qué? Porque pues es lo que más pega. Y sobre todo cuando nos dijiste, es que está una parte doblada. Dije, ok, tiene sí o sí que ser shonen porque es muy difícil que por la demografía nos lleguen los tipos seinen doblados. Ya cuando lo vi, pues sí fue como que un shock, porque pues al principio te ponen en una situación súper cotidiana y sí fue como de, ok, creo que aquí no es lo que yo esperaba, pero pues vamos a ver qué sale. Y salió algo bastante interesante. Muy bien, gracias, Gio. Edwin, platícanos. Bueno, yo también cuando recién vi el título se esperaba tal vez algo así como más sobrenatural, que igual no me sorprendió cómo fue cogiendo la temática porque yo sí he visto más seinen, sí estoy más familiarizado con una demografía, entonces no me sorprendió.
y me parece un anime bastante interesante. Como digo, yo sí esperaba tal vez algo por ahí sobrenatural, que fantasmas y cosas por el estilo. Pero está muy bueno el anime, tiene una muy buena temática, da a pensar mucho. Y en general el anime me parece muy bueno, me gusta bastante hasta donde he avanzado. Y eso, o sea, no, como digo, no tengo mucho que decir en esto porque sí estoy familiarizado bastante con el tema de Seinen, así que yo sí no esperaba cosas así tan, o sea, como que superpoderes y cosas así. No lo esperaba tanto. Sí esperaba que apareciera algo, pero no tanto. O sea, no me hice una expectativa tan alta con respecto a eso. Y ya, y eso. Ok, gracias, Edwin. Alonso López, platícanos. Sí. A mí, bueno, como te lo comentaba, a mí este tipo de anime sí me gusta pensarlo mucho y llevármelo despacio. Y porque da mucho que pensar con el nombre. Como todos pensé que sí iba a haber uno que otro superpoder o algo así. Y pues creo que el único con superpoder se puede decir que es el detective, que todo lo escribe con las manos y lo guarda en su cabeza, envidia su mente, literal. Pero de ahí para allá, como que me iba dejando más dudas que respuestas y creo que es de lo que se trata la mayoría de los seinen psicológicos. Este, y poco a poco fue embonando una cosa con otra. Creo que más adelante vamos a ir desarrollando más la historia. Ahorita, pues nada más lo que a primera vista fue para mí. Al principio sí se me hizo algo lento, porque no entendí, o sea, yo decía, y creo que se los dije en una reunión pasada, ya vi 10 capítulos y me imagino de cómo va a terminar, y creo que me cerró la boca de una manera muy buena, porque no me esperé o no pensé que fuera a ser lo que pasó o el desarrollo de toda la historia como tal. A mí sí me gustó, pero para mí hay que tenerle mejor. Sí, gracias. Precisamente, pues es eso, es algo largo y pues no se puede dividir, ¿no? Que podría perder su esencia si lo dividimos. Precisamente es una historia así como de detectives, un poco más real, un poco más, que puede pasar, ¿no? Incluso, que puede suceder. El personaje, el protagonista, que es este doctor Tenma, no tiene ningún superpoder, ¿no? Simplemente es digamos que a lo mejor el superpoder que podría tener es que es un muy buen doctor, un cirujano con mucho talento, ¿no? Que con eso inicia, y cómo después se va desarrollando todo en torno a él y a lo que se le llama el monstruo. De hecho, en repetidas ocasiones, ¿no? Siempre denominan esto, siempre dicen eso, ¿no? Es que es el monstruo, él es el monstruo, pero no te imaginas a qué monstruo se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo a un monstruo psicópata, un asesino, alguien que se podría denominar como la maldad pura, ¿no? Que es el caso del villano de esta serie, de este anime, que sería Johan, ¿no? Sería la contraparte de Tenma. Entonces, me gustaría que platicaran ahora sí, pues, con respecto a esta historia, qué más les llamó la atención, a lo mejor cuál fue su personaje que más les fue gustando, o en sí la historia, la trama, qué les parece esto de que se apega más a la realidad, que es algo que puede suceder, ¿no? Que tal vez no estamos tan acostumbrados a este tipo de animes, ¿verdad? Porque incluso en uno de los seinen, perdón, más reconocidos, que podría ser ay, se me acaba de ir su nombre, recuérdenme, ¿No? Death Note, sí, exactamente. También ahí tenemos poderes, que es, por ejemplo, lo de la libreta, ¿no? Que se escribe el nombre y se mueren. Pero aquí no, o sea, es totalmente una historia muy real, ¿no? Entonces, me gustaría ahora empezar a la inversa, por favor, con Alonso López, que nos platiques ahora acerca de la historia y de la trama, cómo se va desarrollando y todo esto. ¿Qué te pareció? Déjame pongo mi rebozo porque esto va. A mí, en lo personal, me dio mucho, o sea, yo se los comentaba, entendí el porqué del Monster, y a mí sí, yo siempre he tenido una duda si el malo se hace o nace hecho malo.
Aquí sí lo vi como un poco más desearse porque todas las traumas que tenía Johan era desde su infancia, desde que su mamá, ok, lo vestía de niña. No entendía muy bien al principio, o sigo sin entender un poco, si lo hacía para que, porque hacían se me fue el nombre, los científicos practicaban o le estaban sacando porque lo veían como un líder o querían hacer como el segundo Führer o algo así en él. Entonces, no sé si su mamá lo quiso como proteger para, no sé, o sea, no quería, entiendo que como madre no quieres que le pase nada a tus hijos, pero hubo un momento en el que lo entrega y creo que en una plática que tienen ya casi al final cuando ah, el papá se me olvidó el nombre del niño, le dispara a Johan y lo vuelve a salvar la vida al doctor Tenma. Creo que ahí es cuando le cuenta algo sobre que su mamá lo abandonó o lo entregó. Y yo entonces digo, ok, si la maldad te hace o la maldad eh, no te haces malo, ¿qué es lo que te lleva? ¿Cuál es el último empujo que te lleva a cometer ese tipo de cosas? Yo lo veo más como un sociópata, porque no veo como que él sea un asesino como tal, sino que él trata de destruir las vidas de todos. Lo vi creo que también era un detective policía, al que le ofreció el whisky, sabiendo que el whisky lo ponía totalmente errático, pero totalmente enloquecido. Y yo, o sea, no lo quiere matar, solamente quiere destruirle su vida. Él no busca terminar con la vida de alguien, busca que siga vivo, pero que se sienta muerto, se sienta vacío por dentro. Y a mí eso sí como que me llenó así, o me gustó ese tipo de premisa, porque todos los villanos dicen, quiero ver a la gente muerta, quiero el mundo, quiero la aniquilación total. Y no, este güey quiere destruir a todos, pero mentalmente más que físicamente. Sí, poco a poco, ¿no? Y precisamente el momento histórico en el que se va desarrollando la historia, porque es prácticamente antes y después de la caída del muro en Alemania, ¿no? Entonces, cómo todo esto influye en cada uno de los personajes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alonso. Pues seguimos con Edwin, por favor. Bueno, ¿Hasta dónde te quedas? Yo, sí, igual, si van a lanzar spoilers no tengo problemas, justamente con lo que estaba hablando Alonso, ya me dieron ganas de seguir viéndolo. Bueno, primero quiero decir que la temática es muy buena y yo me voy ahorita más por el lado del doctor Tegma, porque comienza con él, con su ética de entre salvar a un político que va a beneficiar al hospital o salvar a un niño que no tiene nada que ver con el hospital. Y a raíz de la decisión que él toma, se le va formando un conflicto cuando este niño crece y se convierte en un asesino. Y ahí yo voy a esto porque el doctor Tegma se le vuelve una obsesión atrapar a Johan. Y se va envolviendo tanto, se va viendo en la trama todas las pistas que va siguiendo y se va, bueno, a mi parecer, se va viendo cómo esto se le vuelve al doctor ya es una obsesión de ir tras él, siendo un fugitivo, o sea, buscando pistas donde sea, está obsesionado y a la vez trata bastante también de otro detective, no recuerdo el nombre, que está detrás del doctor Tegma. También es una obsesión porque él al sacarlo del caso o al salir del trabajo se obsesiona a conseguir a Tegma. O sea, y es como que un círculo. Tegma va siguiendo a Johan, el detective lo va siguiendo a Tegma, y sin embargo Johan va tramando todo de una forma que va encajando cada cosa como él quiere. Porque tú ves algún capítulo y dices, bueno, tal vez no tiene nada que ver, pero cuando ya va llegando al final del capítulo, no, que está relacionado con Johan de cierta manera. Eso es lo que me gusta bastante, cómo enreda la trama él mismo para que todo tenga que ver con él. Y eso me hace creer más en cuenta de la obsesión que le va formando cada vez más al doctor Tegma. Y bueno, hasta donde me he quedado, trato de no encariñarme con los personajes porque al principio me estaba encariñando con el periodista cuando llegaron a la casa de Ana. Yo dije, a lo mejor él lo va a ayudar a resolver el misterio y bueno, pasó lo que pasó. También después con el detective Richard, que es el que murió hace poco en los capítulos que vi. También yo decía, a lo mejor él lo ayuda, también lo mató. Entonces de ahí dije, bueno, no me voy a encariñar con ningún otro personaje porque no es bueno. Y
bueno, esas son mis percepciones, está muy bueno, ya quiero saber el desenlace, las palabras que dijo Alonso me dejaron más con dudas, con más ganas de verlo, y a ver cómo termina. Sí, gracias. De hecho, lo que todo cómo se va desarrollando, incluso cada parte, ¿no? Que nos va mencionando y cómo se va adentrando más en su investigación, Tenma, y al parecer todo va relacionado, ¿no? Y dices, pero esto, ¿qué onda, no? Y al final de cuentas todo tiene que ver con Johan, ¿no? Entonces, Gio, platícanos. Pues silenciado. Yo básicamente, bueno, como les dije, al menos esta vez no me gustaría entrar tanto en detalles de personajes, de momentos y demás, porque la trama es como que demasiado rica como tal por sí misma, la premisa es demasiado buena para para eso. A mí más que nada me llama el hecho de que el título, el monster como tal, el monstruo, para cada persona viene siendo alguien diferente. O sea, te lo muestran como desde el principio, con el pasado de Johan, para él el monstruo era aquel que los estaba persiguiendo, aquel que se llevó a su hermana, aquel que hizo que su mamá lo abandonara, o sea, todo eso para él era el monstruo, mientras que para muchos demás fue era Johan por todo lo que había ido sucediendo. Entonces, creo que ahí cambia la perspectiva y estoy muy de acuerdo con Alonso. O sea, en este caso te dan a entender que el asesino o la maldad creció en Johan por todos los estímulos externos que hubo, más que porque haya sido así. O sea, él en sí es una persona que se traumó, que vivió una infancia dura, o sea, más que psicológicamente hablando. Y después tampoco ayuda el hecho de que haya hecho los recuerdos de su hermana como suyos, o sea, que para él había pasado todo lo que su hermana le había platicado. Entonces creo que por ahí también está ese pequeño tema. Eh, el, Siento que Johan más que nada entraría, como les digo, en este tipo de personas que sí no deja de ser alguien con una capacidad mental un poco más avanzada que casi la mayoría, por algo llevaba las cosas y por eso era su nivel de manipulación hasta cierto punto, pero más que nada es eso y es incluso lo que lo diferenciaba de. O sea, no lo mantenía dentro de la misma línea que podían correr cualquier tipo de psicópata. O sea, porque en sí él no lo era, él nada más tenía ese pequeño trauma bueno, pequeño, que lo hacía irse por donde iba. Entonces creo que por ahí iba el tema, al menos en cuanto a Johan como tal. Gracias, Dios. Sí, precisamente pues todo esto se va conjuntando, ¿no? Y va enriqueciendo, como bien dices, pues la historia. Alonso García, platícanos acerca de la historia, ¿qué te pareció? Pues la historia. La historia es muy fuerte, es muy buena. Toca muchos detalles sobre la psicología de las personas, cómo se van desarrollando dentro de la sociedad y cómo esta va creando una estructura de cada uno. Como comentaba yo sobre el monstruo, cómo es diferente en cada uno, va ligado a eso, a cada quien tiene un monstruo interno y se alimenta dependiendo de las situaciones que vamos viviendo desde chiquitos y se va desarrollando. En algunos, como lo vemos en el caso del doctor Tenma, realmente no es solamente un duelo contra el mal que hay en ti, pero nunca es alimentado. Y en casos como en el de Johan, vemos que realmente todo lo que alimenta es a ese lado negativo, a ese mal, a ese monstruo que tiene dentro de sí mismo. Por las cosas, el camino, todo lo que lo llevó a ese punto. Quería tocar dos puntos de lo que comentó mi tocayo Alonso.
sobre si es un sociópata Johan y no, sería un psicópata. El sociópata es impulsivo y se deja guiar por sus emociones. Johan es una persona fría, es calculadora, y aunque son parecidos el sociópata y el psicópata hace todo de manera muy calculada y hace que todo funcione. El sociópata es impulsivo y va a atacar en el momento en el que se deje ir todo, en el que sus emociones lo controlen. Así que sería un psicópata, no un sociópata. Y en cuanto a si nacemos buenos o malos, hay dos teorías. Está la de Nicolás Maquiavelo, que dice que nosotros nacemos malos y con la educación podemos hacer buenos. Y la de Jean-Jacques Rousseau, que dice que nacemos buenos y la sociedad nos convierte en personas malas. Ambas son válidas viéndolas desde cualquier perspectiva. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver la perspectiva en dos personajes diferentes, como lo es Tenma y como lo es Johan. Johan lo podemos ver que no nace malo, porque realmente nace bien, pero no es aceptado. Yo creo que nacemos neutrales y la sociedad nos lleva a crear ciertos, pues como lo estaba diciendo desde el principio, a alimentar ya sea nuestro bien o nuestro mal, porque somos neutrales, tenemos ambas cosas dentro de nosotros. Y en este caso vemos personajes que tratan de hacer todo lo correcto. En el caso de Tenma, que pues es una persona buena realmente, es una persona que sigue órdenes y quiere hacer las cosas bien, tiene vocación por ayudar, pero las circunstancias que empieza a vivir lo hacen de repente dudar de si hace lo correcto, de si las órdenes son correctas, de qué es lo que tiene que hacer realmente, lo que le lleva a tener ese duelo interno. En el caso de Johan, tuvo situaciones desde pequeño que lo llevaron al lado más caótico de sí mismo, pero conforme se desarrolla la historia, para el final empezamos a ver ciertos cambios, ciertas cosas que lo mantienen dentro de una perspectiva no tan cruel. Y a pesar de que en su pensamiento siempre está queriendo pelear con el mundo y queriendo terminar con su vida, pero sin terminarla él mismo, queriendo crear un héroe, hay una parte de él que no ha muerto, que sigue estando ahí, que es la parte de su parte bondadosa. Y pues entre los personajes, cómo se van desarrollando, cómo van conectando con otras personas, el doctor Tenma va conociendo personas que pues están del lado malo de la ley y se da cuenta que no son personas malas del todo. Eso es una de las cosas que a mí más me gustó, que siempre está encontrando bondad en las personas que se supone que son las malas, que son las que no están bien en la sociedad. Y se da cuenta que no son malos realmente. Y vemos una proyección de niños que son como la nueva generación y a los que les van a proyectar la nueva sociedad. Por ejemplo, Dieter, ¿sí se llama Dieter? ¿Dieter? Ay, es que no sé cómo se pronuncia. Se llama Dieter. Cuando lo hacen tomar la decisión de si se queda en la escalera, bueno, si se queda sentado arriba de la escalera o baja y se vuelve y se hace libre de el yugo bajo el que estaba, ahí le están dando la oportunidad a un niño. Le están diciendo, ya conociste todo lo malo, pero hay esperanza. Le dice, ven a la esperanza. Y el niño dice, va, yo quiero esa esperanza. Y se anima por ello. Muchas veces a todos nos toca estar en ese punto en el que tenemos esa oportunidad de agarrar la esperanza y de hacer algo al respecto. El chiste es dar ese paso nada más. Y vemos al otro niño, que no me acuerdo cómo se llama, pero que está con el lado caótico y que siempre está pensando en cosas malas y así. Pero también se da cuenta que no es todo de esa manera.
porque todavía están en esa etapa en la que están aprendiendo cosas. Y eso es lo que me gustó, que se pega mucho a la realidad y a conceptos donde aprendemos a diferenciar entre el bien y el mal y qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Y aunque está difícil entender todo eso, estaría bien padre que lo vieran personas jóvenes, muy jóvenes, me refiero así como de 15 años. Nosotros todavía somos jóvenes. Pero que para que empiecen a hacer una distinción entre las cosas y vayan abriendo su mente a cosas así, a la psicología de la sociedad. Creo que sería muy recomendable. Sí, gracias. Pues sí, precisamente a mí me llamaba mucho la atención eso de cómo a pesar de el extremo en el que se pudiera encontrar Tenma, seguía actuando de manera bondadosa, ¿no? Incluso con las personas que lo atacaban, que encontraba heridas o de este tipo, ¿no? Recuerdo mucho la escena donde está con Grimmer y los empiezan a atacar y quedan heridos los que los fueron a atacar y a pesar de eso él los ayuda, les da los primeros auxilios y siempre era eso, ¿no? No, pues es que se salvó gracias a que alguien le hizo los primeros auxilios de una manera impecable, ¿no? Entonces, como a pesar de que Tenma estaba en el extremo muy mal, ¿no? O ya tenía una situación así muy complicada sobre él porque lo empiezan a incriminar en todos los crímenes que al final de cuentas cometió Johan, ¿no? Entonces, él sigue dando lo mejor de sí, ¿no? Diríamos o podríamos concluir o decir que él toma las mejores decisiones, ¿no? O él trata de siempre dar algo de bondad, ¿no? Y como bien dices, algo de esperanza. De hecho, bueno, ahorita que estamos hablando de eso, a mí me gustaría recordar una escena, yo creo que Edwin ya la vio. Hay una escena en la que empieza, cuando aparece su compañero de universidad, que ahora es un gran psicólogo criminal, que él le llama Rudy, y que cuando psicólogo empieza a aparecer, hablan de un acordeón, ¿no? Que tenían, que estaban copiando en un examen, y bueno, ahí empiezan como a empatizar ambos. Bueno, posteriormente uno de los criminales que estaba analizando Rudy, era un criminal que asesinaba mujeres y a la última que asesinó no coincidía con su perfil, ¿no? Entonces aquí podíamos meter algo acerca de estos asesinos seriales, ¿no? Cómo van teniendo cierto perfil, cierta forma de cometer los crímenes, ¿no? Entonces, en este caso, principalmente, el criminal no, en su último asesinato, pues no realiza lo mismo, no coincide con las víctimas que él ya tenía, ¿no? Y resulta que fue una mujer, y esta mujer también estuvo a cargo de Johan, y resulta que él la mata porque un amigo se lo pidió. Y que este amigo pues conocía todo de él, ¿no? Y que gracias a esa información que este amigo tenía, pues lo manipuló para que matara a esta mujer, ¿no? Y ahí me llama mucho la atención el personaje. Bueno, no sé si ustedes pusieron ahí un poco de atención, si lo recuerden. Este personaje es un hombre grande, usa lentes y tiene, bueno, ahí se ve con el cabello largo y chino. No recuerdo bien su nombre de este asesino, pero se me hace un guiño o una comparación con lo que fue Ed Kemper, que es igual un asesino que tenía ese estilo de matar mujeres, ¿no? Entonces ahí me parece muy interesante cómo retoman un personaje de la realidad, digamos, un asesino que sí existió, y lo plasman, hacen un pequeño ahí easter egg, por así llamarlo, en el anime, ¿no? Y lo ponen y ahí pues él tiene el mismo perfil que este asesino que en realidad existió,
y ya pues lo meten dentro de la historia, ¿no? Me pareció muy interesante esa parte y dije, no, pues sí tiene algo ahí de historia, ¿no? Y la forma en cómo se mata, ¿no? Que le pide un bolígrafo al, al psicólogo y empieza a rayar la foto de Johan, a ponerle ahí cierta vestimenta, lo recuerda y no dice más, simplemente se clava el bolígrafo en la cabeza, ¿no? Y se suicida ahí. Entonces, ahí me parecía muy interesante toda la manipulación que tenía Johan sobre los demás personajes y sobre las personas que conocía para que sin siquiera él mancharse las manos, estas personas se quitaran de su camino o murieran, ¿no? En circunstancias extrañas, como era lo de los dulces envenenados que les daba, casualmente, ¿no? Ajá. El vino, ¿no? Por ejemplo, el whisky que le dio al detective Richard, ¿no? Que sabe que es como su punto débil y se lo da y sabe que con eso ya no lo incriminan, ¿no? De hecho, es tan hábil que hasta la mitad del anime nadie cree que existe, ¿no? Creen que en realidad es un sujeto de la imaginación de Tenma o que incluso es una doble personalidad del mismo Tenma, ¿no? Que él está inventando eso para poder asesinar, ¿no? Que es lo que imagina Lunch, que es el detective que mencionaba Edwin, que estaba ahí obsesionado con él, ¿no? Que decía, no, pues es que este sujeto es muy interesante porque hay dos Tenmas, ¿no? Uno que es muy bondadoso y el otro extremo que es manipulador y que es un asesino, ¿no? Entonces ahí vemos todo esto que puede suceder, que de hecho se han visto casos reales, ¿no? De personas que sufren tanto en su niñez, tienen tantos traumas, como ustedes bien dicen, ¿no? Y eso los orilla a tomar ciertas decisiones y actuar de esta manera, ¿no? A empezar a manipular, a realizar acciones indebidas, ¿no? Y bueno, en este caso pues tenemos el claro ejemplo de lo que es Johan. Y bueno, pues sí, me gustaría que siguiéramos platicando acerca de esto, de cómo se apega a la realidad este anime. A lo mejor si encontraron algún guiño histórico, no sé, algo con respecto a lo del muro de Berlín, a lo de que la historia se desarrolla después, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que incluso a Johan lo querían convertir, ¿no? Como bien dicen, en el nuevo Hitler, y los experimentos, ¿no? Que ahí se vienen marcando, los experimentos que hay en el Kinderheim 511, que pues bien sabemos también eso no es algo, no es un mito, ¿no? O sea, ya sabemos que sí existieron, de hecho, no tiene mucho, ¿no? Que hay de estos experimentos que se realizaron en personas, ¿no? Y en este caso en niños que pues querían crear el soldado perfecto, pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? También, ok, me gustaría escucharlos con respecto a estos guiños a la realidad que hace este anime. Si me ayudas, por favor, Edwin, empezamos ahora contigo. Bueno, con respecto a siendo un seinen, ciertamente sí va a tener muchos más apegos a lo que es la realidad. Justamente de esto se trata, de temas más adultos, no tan salidos de la realidad. Bueno, es a partir de la caída del muro de Berlín, estamos hablando más o menos del 90-91, porque el muro de Berlín fue en el 89, si no estoy mal. Entonces, bueno, toca temas bastante sensibles, como digo, no está nada salido de la realidad. Se ven cosas como asesinos en serie, asesinos muy metódicos. Se ha visto a través de la historia que han habido asesinatos seriales que no tienen respuesta, no han tenido un cierre definitivo. Aquí, como quiera, es un anime que se le va a dar un cierre porque sabemos quién es el asesino, quién es el culpable. Pero aquí en la realidad hay muchas veces que no se da realmente con el culpable.
Aquí tenemos un héroe, por decirlo así, por llamarlo así, a Tenma, que va detrás del villano. Entonces, y como digo, no se sale nada de la realidad en sí, porque así mismo hay detectives que se obsesionan con su trabajo, con buscar al detective. Al final de cuentas, la mayoría de casos en la realidad no tienen un fin, quedan inconclusos cuando el asesino es tan metódico como lo es Johan. Entonces, aquí lo único que sí sale de la realidad es que se encuentra a este asesino. Sabemos quién es el asesino, quién es el culpable. Entonces, eso es lo único, porque de ahí todo encaja. O sea, hay personas que Tecma va detrás de Johan porque es su responsabilidad, la siente como su responsabilidad. Una persona con una ética tan alta como la tiene Tecma va a hacer lo mismo, va a tratar de corregir su error. Cayendo tratando de corregir este error, va a caer en una obsesión por llegar al culpable. Y esto se puede dar muchas veces, se da también como en el caso del detective, que se obsesiona con el trabajo, se obsesiona por Tecma y va tras él. Y pierde la familia, porque él perdió su familia. La esposa tenía un amante, la hija se fue de la casa con el novio, y a él no le importaba. O sea, él estaba enfocado en su trabajo y esto también se ve en la realidad. Le das mucha más importancia a tu trabajo y cuidas todo lo demás en toda tu familia. Y como vuelvo y repito, lo único que se me hace fantasía es que aquí sabemos quién es el culpable y sabemos que al final lo van a encontrar. Gracias, Edwin. Sí, precisamente, ¿no? Aquí ya la historia nos da al asesino, lo cual pues resulta a veces muy complicado en la vida real, ¿no? Bueno, Alonso García. Pues es que sí tiene muchos guiños de todo lo que pasó después, bueno, de todas las cosas que salieron a la luz después de que se terminara la Segunda Guerra, los experimentos que hacían con niños, la personajes que se parecen a personajes históricos que tuvieron algún trastorno o que quedaron este, con la mentalidad, con la vieja mentalidad de antes de la guerra, como el, ¿qué se puede decir? El tutor de Dieter, que seguía creyendo que tenía que experimentar con niños y que tenía que encontrar a alguien y crear a alguien igual a Johan. Por ejemplo, ese tipo de personajes, los personajes que quedaron con trabajos como asesinos y así. Vemos también mucha de la sociedad está todavía en decadencia después de la guerra y pues están totalmente en esa transición y ese tema pues te da mucho que entender de cómo se vivía, cómo se llegó a vivir en ese tiempo, cómo se quedaron rastros del pasado todavía durante ese tiempo. Vale, gracias. ¿Sí? No, creo que sería todo en cuanto a eso. Gracias. Ahora, Gio. Está silenciado, Gio. Ya. Es que bien como, bueno, decía que como bien lo menciona Alonso, es que te da mucho esa pauta en el hecho de que al tener ese contexto histórico te da un pequeño guiño donde donde tú te puedes imaginar el cómo se vivía, todo el ambiente en el que estaba, ¿no? También bien lo dijo Erwin, o sea, esto se trata en ese tiempo de la Alemania dividida, antes de la caída del muro de Berlín, ahí inicia la historia, para después, posteriormente, ya terminar después. Entonces, creo que todo esto nos da como que mucho pie en el hecho de cómo también se van desarrollando los personajes, en la psicología de cada personaje.
O sea, esto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tenemos al doctor que, a pesar de tener su moral completamente puesta, o sea, de que él de verdad es médico por vocación. O sea, a él lo que le importaba era salvar las vidas, hacer su trabajo. Se topó aquí con el hecho de que, pues, al menos en la Alemania en la que estaba, pues le importaba más el dinero, importaba más el prestigio, importaba más cualquier otra cosa, antes que de verdad lo que al menos él había jurado hacer. Entonces, creo que aquí es el punto de inflexión con el doctor, y también el hecho del por qué lo lleva a tal obsesión. ¿Por qué? Porque para él, Johan es una vida, o hubiera sido solo una vida a la cual salvó, y hasta ahí se hubiera quedado. ¿Por qué? Porque a lo mejor y nunca hubiera dado con o si Johan no le hubiera agradecido al doctor, él nunca se hubiera enterado de que ese niño al cual salvó, pues, iba a ser culpable de muchas otras cosas, ¿no? Creo que a partir de ahí empieza. ¿Por qué? Porque el doctor lo que él quiere, pues, es seguir nada más con lo suyo, pero se ve envuelto en esto nada más por seguir esto, o sea, por sincerarse para hablar con un paciente que él consideraba en coma, porque no le iba a responder. Entonces, es por eso que se sincera, y es por eso que ese es el detonante para Johan de agradecerle. Y creo que en cada uno de sus momentos o de varios asesinatos que se nos dan a conocer, siempre hay como que un pequeño detonante para él. Si no propio, lo causa. O sea, tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este asesino al que le hace pensar que la persona que lo crió, bueno, que crió a Johan, es su madre. Nada más retocándole unas fotos, recreándole un cuarto y todo, y lo lleva a tal extremo de que él se encarga de deshacerse de sus trapos sucios. Entonces, todo esto son como que dos polos opuestos de lo que hace cada uno. O sea, mientras Johan encuentra o cómo poder decirlo, es práctico a lo que él quiere, o sea, a lo que él va a hacer es completamente directo y no importa la forma mientras se cumpla. El doctor sigue o trata de seguir todas estas pautas, perdón, de su profesión y demás, que, que dan el hecho de poder seguir todo eso, poder hacer o mantener su moral hasta cierto punto. Pues tú lo mencionabas hace rato, o sea, se menciona que hay vidas que se salvaron solamente porque alguien les dio los primeros auxilios de una manera excelente. Entonces creo que por ahí va al menos la psique del doctor, y y la diferencia y semejanza con Johan en todo caso. Sí, gracias. Pues son como las contrapartes, ¿no? Bueno, Alonso López. Yo tengo, a ver si bueno, vamos a empezar el viaje. Yo tengo muchas cosas en el cual empecé que me rompieron totalmente, dijera el señor Macario Brujo, me despedorró el churro, porque sí fue de que, para empezar en los primeros capítulos, cuando salva la vida se muere un anciano y salva la vida de lo que era, no me acuerdo qué era, el presidente o no sé, y él se siente mal porque le reclama a la señora que había llegado primero su esposo porque no le salvó la vida, porque no le ayudó. Y cuando están en la cena con Eva, creo que se llama la chava, él se siente mal y ella le dice que hay unas vidas que importan más que otras. Entonces, eso a mí sí fue como o sea, tiene sentido, pero no me lo quiero creer. O sea, probablemente para muchos, dejando el romanticismo, sí hay vidas más importantes porque ok, lo vimos en la pandemia, que fue lo que pasó el año pasado, que las primeras personas o las que más tratábamos de tener seguras, pues eran doctores, gente que estaban capacitadas para atender a otras personas o ayudar a otras personas.
Y por último, sea lo que sea, decíamos, a muchos ancianos ya vivieron, pues ya, ok, ellos ya vivieron, ya tienen una vida, hay que salvar a los jóvenes y a los niños. Lo hemos visto en muchos lugares. Cuando la típica frase, niños y mujeres primero, porque los niños son el futuro y las mujeres son las que dan vida. Entonces estamos de acuerdo que hay vidas que sí importan o les damos más prioridad a algunas vidas, dependiendo el rasgo o la sociedad en la que estamos. Para mí eso fue también algo como que sí me voló tantito y, y yo entiendo que para Johan, el doctor Telma es no lo ve como enemigo ni nada, al contrario, yo siento que fue como la primera persona que le dio un poquito de amor o lo que se le puede decir por el hecho que le salvó la vida, porque él se sentía que no se sentía querido para empezar. Johan no es su verdadero nombre, él se lo puso así por un cuento, por lo que tengo entendido o por lo que logré captar. Y él estaba como con ese, quiero un hombre. Y el cuento por el cual se puso Johan de los dos brujas, para mí también fue hermoso. Dije, ok, como dos demonios o brujas, no me acuerdo qué eran, que se separan, uno se va hacia un lado, el otro a oeste, algo así. Y al final uno es el que se va comiendo a todas las personas y les va pidiendo que les dé su nombre. No tengo buena memoria, así que me voy a saltar muchas cosas. Y al final se encuentra otra vez con la bruja y le dice, ya tengo un nombre. Y el otro dice, pero yo no tengo nombre y me siento bien. Logré mis metas, objetivos, no sé. Y al final se come también a la otra bruja. Entonces, Johan, porque dice, me llamo Johan y ahora nadie tiene, o sea, tengo un nombre, pero no tengo quien me lo diga o quién me va a decir por mi nombre, porque ya había acabado con todos. También fue algo para mí es que es un anime muy profundo, pero para mí necesito mucho repasarlo muchas veces porque sí tiene buenas lecciones, tiene muchos enfoques. Cada historia o historia secundaria tiene algo. La niña y el mercenario, o sea, la niña nunca sonreía, todo pasó con el doctor Tenma y volvió a sonreír, y el mercenario llorando, el del asesino dejó de ser asesino solamente porque al último que iba a matar también le echó 5 cucharadas de café y era lo que él conectaba con la realidad o con las cosas buenas. Entonces, hay muchas ah, historias que ver porque cada uno te cuenta diferente cosa, cómo salir. Y yéndome al lado de Naruto, tienes que tener lazos siempre con alguien para mantenerte firme en tu camino y no irte por la oscuridad, porque es algo que creo que Naruto lo dicen todo el tiempo, y aquí fue como que si no tienes amistades, no tienes alguien que te lleve por un buen camino, no vas a salvarte o no vas a estar en algo bueno. Y el hecho de que como le dije hace rato, me vuela un poco el hecho de que nacemos malos o nos hacemos malos, es cuando Johan se disfraza de Nina y está platicando con el niño Milos y le está llenando la cabeza de ideas y de ideas y de ideas de nadie te quiere, no fuiste deseado, no esto, no esto. Y el niño el último se las cree, o sea, él al principio quería a su mamá, quería verla, quería todo, pero al último se termina creyendo todo eso. Y el juego que hace Johan de la azotea, de caminar por una pequeña parte de la azotea, y el que sobrevive tiene derecho a jugar y el que no, ¿no? Y dije, ok, qué pedo con este morro. Y dije, bueno. Y yo no entendía por qué siempre hacía la seña de ponerse el dedo aquí. Yo no entendía. O sea, de hecho tuve que buscar por qué, porque a mí me dejó, o sea, ¿por qué reta todo? O sea, sentía que si era un reto de, ok, dispárame, te reto a que me mates, porque él al final de cuentas querías matarse o quería el suicidio, pero eso me voló y entendí, o sea, vi muchas reseñas y según porque también aquí está el sexto chakra, que es algo de la mente y no sé qué,
puede ser, no sé, pero también tiene un trasfondo muy espiritual, por decirlo así, sí, espiritual, que me deja con muchas dudas, pero la historia está completísima, está muy buena. Trae viajes enormes, no sé si ustedes me pueden aportar o ayudar en esto, pero hay muchas cosas que se vienen o se vieron muy buenas. Algo te la recomiendo que la termines de ver, porque sí trae bastante. Sí, de hecho, bueno, por este anime yo empecé a comprar sus mangas y no los terminé de comprar porque pobreza, pero sí decía yo, también tengo que ver el manga porque su mecha, o sea, me dejó así muy, con muchas dudas, cuando lo vi la primera vez, ¿no? Y sí, precisamente los cuentos que platicas, el cuento del monstruo sin nombre, ¿no? Que es donde basa Johan pues su nombre y cómo también los pasajes de ese libro los reproduce y hace parecer al principio a Tenma, le da esos mensajes, ¿no? De mírame, lo grande que se ha hecho el monstruo que hay dentro de mí, ¿no? Le da ese mensaje al doctor Tenma y ahí Tenma, o sea, dice que tiene doble personalidad, o sea, tiene un monstruo dentro de él o cómo está eso, ¿no? Y resulta, o ahorita que estoy escuchando sus opiniones, yo creo que sí es eso, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese monstruo, ese lado malo tal vez, o esos traumas, o no sé, algo así, que al final de cuentas va a depender de las decisiones que tomemos cada uno, ¿no? Y la vida que queramos llevar, ¿no? Y también tal vez qué tanto nos afectan, ¿no? Porque hay gente a la que le afectan de una manera torcida, por así decirlo, los afectan tanto que terminan con con su psique, su mente ya dañada, ¿no? Y empiezan a tener pues como estos comportamientos malvados, ¿no? Pero hay personas, tenemos el otro lado, ¿no? Que hay personas que también se las vieron duras, pero ahora son líderes no sé, ¿cómo se llama esto? Coaching o que salieron Life adelante, coaching. que ahora dan pláticas, conferencias, bueno, de lo malo sacaron lo bueno, ¿no? O salieron adelante. Entonces, al final de cuentas, ahí también tenemos dos vertientes, ¿no? ¿Qué influye o qué hay en el ser humano para que se convierta, ¿no? De cierta manera, o tome las decisiones de cierta forma. Entonces, también eso nos lleva el anime y pues todo esto que ustedes bien platican. Me gustaría que me compartieran sus percepciones acerca de qué era lo que hacía el doctor Tenma, si sus principales motivaciones para atrapar a Johan eran la moral o la ética, como ya algunos de ustedes comentaban, o era culpa, el hecho de que él lo haya salvado, ¿no? La culpa de que haya dejado vivir a ese monstruo, ¿no? Me gustaría que ahí me platicaran para ustedes qué les dejó esto o qué impresión tuvieron. Si era su ética, su moral, o a lo mejor ahí incluso ya no entró porque ya estaba atentando contra la vida de una persona, ¿no? Que prácticamente lo único que quería era eso, como deshacer lo que hizo, ¿no? Si ya, tal vez él quisiera nunca haberlo salvado, ¿no? Entonces me gustaría ahí que me compartieran. Ahora empiezo por Alonso García. Pues yo creo que todo empieza por la culpa, porque se siente culpable de haber salvado a alguien que está quitando vidas, porque es totalmente el contra de lo que él es. Su vocación es salvar vidas y salvar a alguien que, pues desgraciadamente, hace totalmente lo contrario. Pero durante todo su camino se da cuenta de muchas cosas, de que dentro de todo, de toda la maldad que hay dentro del mundo, pues hay esperanza en las personas. Y hasta el momento final sigue teniendo esa confianza de que también en Johan hay algo bueno. Y pues yo creo que sí, empieza desde
culpa, pero para cuando termina su camino con Johan, lo termina manteniendo esa esperanza de que aún sigue habiendo algo bueno en todos. Sí, gracias. Gio, ¿qué crees que pasó ahí? Es complicado. Porque puede ser esto que comentábamos, que es una parte de culpa y a lo mejor una parte de su ética, como lo mencionan. Pero también siento que nada más es el hecho de que al final él se cruzó en el camino, o sea, no, como lo acabo de mencionar, o sea, básicamente pongámonos en el contexto en que nunca lo hubiera agradecido. O sea, de que él no hubiera salido a platicarle, a decirle cómo se estaba sintiendo. O sea, eso no iba a cambiar lo que Johan se iba a convertir. Porque fuera de ahí nunca hizo nada que volviera a relacionarse con el doctor. Hasta mucho después. Pero como tal, ese pequeño detonante nunca estuvo hasta es que les menciono. Entonces, si nos ponemos bajo esta premisa, si el doctor no sabía o nunca se enteraba de que aquel niño que había salvado era el que se había hecho culpable de tantos homicidios, de tantos asesinatos, de tantas cosas, entonces ahí donde quedaba, o sea, no, nunca lo hubiera ligado hasta a lo mejor, y si lo atrapaban, era el momento en el que él iba a decir, es que creo que yo lo salvé. Y al final no siento que sea como tal su ética, porque él era muy, muy apegado a su vocación, como también ya se los mencionaba. O sea, a él le importaba era el salvar vidas. Y creo que va más que nada por esto. O sea, él sabía que mientras más no lo perseguía, sino que mientras más cerca estaba de atraparlo, más vidas podría seguir salvando. Y a esto iba, bueno, ahorita que estabas hablando de esto de los monstruos, creo que es más que nada como que el panorama general que te da el anime. O sea, el monstruo no puede ser solamente una persona, en este caso Johan, no puede ser ¿cómo se llamaba el otro? El que perseguía a Johan, bueno, el de los experimentos. Eh, El líder de los experimentos, el que los estuvo persiguiendo a ellos y a su madre. Bueno, esta persona no era eso, sino también esas obsesiones que tenían, como bien lo mencionaron, el detective pues perdió completamente todo. Lo perdió todo por seguir a Johan nada más, pero no lo hacía por el hecho de querer atrapar a esta persona, sino solamente por la simple obsesión, que es lo mismo que le sucedía al doctor. O sea, él quería seguir y seguir en su campo, que también, o sea, lo convirtió en una especie de monstruo. O sea, y no literalmente porque hiciera algo malo, al contrario, sino porque quería hacer muchas cosas buenas. ¿Me explico? Entonces creo que ahí como que también el anime en general te da a entender que pues ni tanto ni tanto bueno te hace una mejor persona, porque puedes caer exactamente en lo mismo que aquel que está haciendo todo completamente diferente, todo completamente al contrario, y cayeron los dos en el mismo agujero. Bueno, los tres con el detective. Mientras que cada uno pues iba por su lado muy aparte. Entonces creo que ese es el porqué del doctor como tal. Vale, gracias. Sí, como que ningún extremo es bueno, ¿no? Alonso López, ¿quieres platicar? Está silenciado, Alonso. Estás muteado. Perdón, pero... No, yo ya Se me ya estaba iba media encarrilando. reflexión. Sí, yo saqué esta mi Biblia. Apoyando lo que dice Gio, yo lo vi de esta forma como de el doctor buscaba
el ser más malo, por decirlo de alguna forma, sacar su poca bondad, entonces podría decirse que a pesar de todo lo malo que hagas o todo lo malo que seas, puede haber una pizca de bondad, de salvación para ti. Y por Johan, al contrario, yo lo veía como a una persona más correcta, más noble, con mayor moral, ética o lo que sea. Si comete algo malo, cualquier persona se puede quebrar ante cualquier mal. Porque creo que él buscaba la meta de Johan era que el doctor lo matara. Entonces yo creo que ahí era y la meta del doctor era dizque matar a Johan, pero era salvarlo, más que nada, de su propio mal o de él mismo. Entonces yo, por ese lado, y Nina, más que nada, fue como el elemento de la venganza, o Ana, como sea, de voy a vengarte y todo, pero pues nadie hemos tocado el tema de Ana, por lo que he visto, a nadie le pareció como que aportara mucho el trama, ni yo, pero es un carro, yo pensé que alguien estaba hablando. Pero hay una parte que, que me dejó un poco de mal sabor de boca y creo que fue el comienzo y fue cuando me decidí a dejarlo poco a poco porque sí me cayó que el detective como que fuerza al principio quería encontrar de todo el mal al doctor. Este detective Longen. Ese. Estaba muteada, pero dije que sí. Pero sí. Lunke. Ese. Eh, sentí que quería culparlo de todo el principio. Y eso sí como que a mí se me hizo ay. O sea, nada más porque encontraste su corbata y se me hizo muy acosador en ese aspecto. Sí, sí, tenía cierta obsesión ahí también. Edwin. Bueno, el doctor Tegma no lo hace por su ética. O sea, la obsesión, se le convierte la culpa en obsesión. Porque él empieza a seguir a Johan más por un remordimiento que él por hacer bien su trabajo, por seguir bien el juramento que él hizo de salvar vidas, salvó una vida sin saber que esa vida se iba a convertir en un asesino. Entonces ese remordimiento se le volvió culpa. Debido a la culpa, él empezó a seguirlo y a la larga se le va convirtiendo en una obsesión. Y netamente lo que lo mueve es esa culpa. No es nada más que culpa lo que siente, por eso quiere remendar su error. Y nada más. Y con respecto a lo que había dicho anteriormente Alonso, esto del cuento de las dos brujas, el cuento incluso te lo meten desde el principio en el ending, porque ahí sale. Si le prestan atención al ending, sale. Y ahí me despejaste una duda, porque yo sí decía, el ending va a tener que ver algo con el anime. Todavía no llego a esa parte, pero ya sé por qué sale. Y yo sí estaba con esa duda desde el principio, le puse atención al ending, que es el único que tiene letra, y sale las animaciones y todo, y ahora ya sé por qué. Bueno, pero a lo que iba, netamente es la culpa lo que mueve a Tenma. No quería quedarme con eso. Netamente es la culpa. Gracias Edwin. Sí, bueno, tenemos entonces esta parte de culpabilidad que siente Tenma, ¿no? Y que también a la vez, como dice Gio, quiere incluso salvar al propio Johan de sí mismo. Es algo también muy complicado, ¿no? Incluso nosotros tal vez como personas podríamos enfrascarnos en algo así, ¿no? Del hecho de salvar a alguien, ¿no? De mostrar algo. Incluso él, pues es lo que él mencionaba muchas veces, ¿no? Él no quería demostrar su inocencia, sino que quería evitar más muertes, ¿no? Y a la vez incluso evitar el mal de Johan, ¿no? O incluso salvarlo, como bien dicen. Y bueno, con respecto a esto, ahorita que estaban platicando acerca de las obsesiones que ya marcaron algunos ahí, por ejemplo, la obsesión que tenía el detective Lunch, primero con Tenma, ¿no? Que él no creía que existiera Johan hasta posteriormente, ya como por el capítulo 50, me parece, por ahí, ya más adelante, ya como que empieza a tener ciertas evidencias, ¿no? De la existencia de Johan. Pero antes se obsesiona por
por Tenma y por su caso, y incluso pierde todo, ¿no? Como bien decían ustedes. Y luego la obsesión que tiene también a su vez Tenma por Johan, ¿no? Por estarlo persiguiendo, tanto que pues tiene que de cierta manera perder todo también, de entre que está huyendo y entre que está buscando a Johan, pues también ahí se le forma cierta obsesión, ¿no? Como bien decían ustedes, gracias a la culpa que él siente. Y ahora me gustaría aquí remarcar la obsesión que tenían varios de los personajes hacia Johan, ¿no? Primero los directores estos del Kinderheim 511, ¿no? Que lo querían hacer el nuevo Hitler y que era un ser superdotado y que iba a ser una revolución completamente, ¿no? Y también la obsesión que tenían algunos otros, como por ejemplo, no sé si recuerdan al bebé, que era personaje de extrema derecha, algo así lo mencionan, que era un racista total, que quería volver a ser pues una raza blanca, ¿no? Y exterminar a los inmigrantes, y que también tenía esa obsesión hacia Johan, ¿no? Que decía, no, es que él nos va a guiar, él nos va a llevar, él nos va a decir qué vamos a hacer, ¿no? Y pues Johan en ningún momento tuvo esa intención, ¿no? Las intenciones de Johan eran completamente distintas, pero estos personajes seguían, de cierta manera, idolatrándolo, ¿no? ¿Qué otro también después del bebé? Pues yo creo que esos son los ejemplos más claros, ¿no? También, por ejemplo, el mentor de Dieter o el que fue su tutor, ¿no? Este personaje también estaba obsesionado con crear a otro Johan, ¿no? Entonces, dices tú, ok, aquí también se ven varios de esos temas, como bien decimos, el racismo, pero también estas obsesiones que se van marcando entre los personajes, ¿no? Entonces, no sé si les gustaría agregar algo más con respecto a esto, con respecto a otra cuestión que pudiéramos seguir platicando, o si no, para ir cerrando. Sí, López, platícanos. ¿En cuál parte? Porque no me acuerdo bien. Es el del cuento del Dios generoso, Dios bondadoso. Porque creo que me gustó el hecho de que metieran muchos cuentos y los narraran bien. Porque me gustó que decía, el Dios generoso toca la trompeta que no tiene tiempo para verse el espejo mientras los demás cantan, bailan, lo que sea. Y después vuelve a decir, el Dios generoso echa agua todo el día que no tiene tiempo de voltearse a ver al espejo, y en esa agua salen las montañas y ríos y otras cosas. Y después dice, el Dios generoso o el Dios amoroso, no me acuerdo, les da nombre a cada uno que no tiene tiempo para voltearse a ver el espejo. Y en eso empieza a nombrar a todos y llega, tú te vas a llamar Johan. Entonces Johan, muy contento, le regala un sombrero rojo. Y es ahí cuando el Dios amoroso se voltea a ver en el espejo y ve al diablo. Y el diablo le dice, si yo existo, tú también existes. O sea, si hay maldad, hay bondad. Y si hay bondad, hay maldad. Y ese fue también un cuento que es que todo te habla de que siempre va a haber maldad y bondad, y viceversa, a donde hay un poquito de estamos a un paso del precipicio para hacer algo malo todo el tiempo, simplemente nunca lo damos. Pero hay algo que nos va a hacer darlo tal vez en algún momento, o por muy pequeño que sea, a veces, o sea, no a fuerza algo malo debe de ser matar a alguien o algo así, simplemente algo que esté fuera de la ética o de la sociedad. Es que, Sí, bueno, una a eso delgada línea, que ¿no? hablas, precisamente eso de que dices que en todo, no hay nada 100% bueno ni 100% malo, creo que lo vemos siempre en el símbolo de Yin y Yang. O sea, se representan de esa manera, ¿por qué? Porque dice que en toda bondad hay bueno, en toda parte de luz hay una parte de oscuridad, y en toda oscuridad siempre va a haber algo de luz. Ok, aquí pues regresamos a lo que a lo mejor y comentábamos la semana pasada, que ya va a depender mucho del tipo de persona, pero creo que todos en general, mmm, por mínimo que sea, siempre vamos a tener ese desvío. O sea, no, nadie va a ser perfecto de seguir siempre una sola línea.
¿Por qué? Porque incluso lo vemos con aquellas personas que consideramos malvados en todo sentido. O sea, no sé, por ejemplo, llámese un asesino serial. Para nosotros son personas que están completamente idas, malvadas, que siguen solamente esa línea, pero de repente nos enteramos que a lo mejor y tienen un hijo al cual adoran, por el cual se desviven, por el cual todo, y esa es su pequeña parte de luz. A lo mejor y sí, asesina mujeres, asesina lo que tú quieras, pero tiene esa pequeña luminosidad que para en general solamente se ve pues la parte mala, pero en su propia psique pues es una parte buena, o sea, y si lo vemos de en una forma un poco más fría, pues no hay forma de negar eso que sucede. Entonces creo que más que nada por ahí va todo el tema y el hecho de que siempre tiene que haber esa ambivalencia, puesto que si no, entonces como que no nos deja mucho de dónde actuar. Sí, sí, cierto. De hecho, hay también una leyenda cherokee que habla de que todos tenemos en nuestro interior dos lobos. Un lobo negro que representa la oscuridad de nosotros y un lobo blanco que representa la bondad de nosotros. Y dice que todos decidimos a quién alimentar, si a nuestra parte oscura o a nuestra parte de luz. Así que, pues sí, es como que cada decisión que tomas va alimentando a uno o a otro. Y cada paso que damos nos lleva a darle fuerza a alguna de esas partes. Pero nunca estamos o totalmente dentro de lo bueno o totalmente dentro de lo malo. Es totalmente imposible. Porque ambas cosas se tienen que complementar siempre. Imagínate que fueras bueno siempre, serías pisoteado por todo el mundo. O que fueras malo siempre, no podrías congeniar con nadie. Sería totalmente imposible. Sí, precisamente como las reflexiones de los cuentos, ¿no? Que, o sea, en cada uno de esos cuentos parecían un poco crudos o a mí se me hicieron así como muy fuertes para niños, pero, o sea, sí tienen algo de realidad, ¿no? Y esas dos partes que siempre se mencionaron en el anime, ¿no? Que si existe algo bueno, existe algo malo. Edwin, ¿quieres complementar algo con respecto a esto? No, yo creo que ya todos dijeron lo que había que decir. Yo también ya dije lo que decir. Nada más tengo que terminar de ver el anime, que definitivamente lo voy a terminar, sí o sí. Y nada, ya todos dijeron lo que había que decir. Gracias, Edwin. Entonces, chicos, podemos ir concluyendo. ¿A todos les gustó? Quiero despejarme y sentir esa gloria de si a todos les gustó. Díganme. Yo ya tengo mi respuesta. Sí. Sí, Edwin, gracias. Sí. López. Sí. Absolutamente Gio. Gio, por favor. Sí, bravo. Aquí es cuando todos aplaudimos porque a Gio le gustó. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que pues es un anime muy bueno. Yo lo vi hace algún tiempo. No recuerdo hace cuántos años, pero no tiene mucho. Tendrá como 4 años que lo vi. Sí, ya estaba yo pues un poco más grande. Yo creo que por eso pude entenderle un poquito más. Y como pues ya lo había comentado anteriormente, me gusta mucho este tipo de casos de detectivescos. Entonces, pues a mí también obviamente me gustó mucho, ¿verdad? García, platícanos si sí te gustó o no te gustó, para ya ir cerrando. Ay, disculpen el inconveniente No, de mover. A mí sí me gustó mucho. Te da mucho a qué pensar, como les comentaba hace rato. En este tipo de animes veo una cierta cantidad de capítulos y luego me quedo pensando y analizando y lo empiezo a comparar cosas con mi vida y pues me dan un chorro en qué pensar, por eso me gusta mucho ver este tipo de animes. O sea, al mismo tiempo como que me ponen una perspectiva de qué estoy haciendo con mi vida y me deprimen o me alteran y así. Pero sí, está bien chido. Entonces todos
pues vamos a recomendar este anime para todos ustedes que nos están viendo. De verdad, véanlo, tómense el tiempo porque sí tiene bastantes temas psicológicos, temas históricos, bastantes trasfondos, bastantes cuestiones ahí que nos van enmarañando en la trama y un final pues muy bueno, ¿no? Que es al final de cuentas todo todo un conjunto que lo hace una verdadera pues joya, quisiera yo decirlo así, ¿no? Entonces, sí los recomendamos, ya saben, no sé qué hashtag podríamos poner aquí, algo así como de véanlo, o sí lo recomendamos, o a todos nos gustó, o por fin Gio estuvo de acuerdo, o a Gio le Sí, gustó por fin algo. Gio estuvo de acuerdo. Por Me fin Gio parece muy estuvo de bueno. Yo estuvo acuerdo. de acuerdo. Que yo le gustó, Por hay que fin verlo. Gio estuvo. Exactamente. Por fin Gio estuvo de acuerdo, que a Gio le gustó, hay que verlo, va que va. Dice Gio, en eso no estoy de acuerdo. Híjole. Bueno, vale. Entonces, pues gracias a todos los que nos vieron, los que nos siguen, y pues dejen en la caja de comentarios si ustedes ya vieron este anime, qué les ha parecido, o si con nuestros comentarios pues les gustaría empezar a verlo. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente emisión de One Piece Reñoño. Adiós. Bye. You could place your trust in me. For the love of life, there's a trade-off. We could lose it all, but we'll go down fighting.